Buenas noches. Ingenieras e ingenieros, buenas tardes, ¿cómo han estado? Permítanme yo... Muy buenas tardes. Permítanme yo comparto la pantalla para que empecemos a ver este maravilloso segundo tema, el de arquitectura y organización de computadores. Entonces veamos, intentemos ver en esta sesión lógica digital y elementos del procesador. Ok, vamos a llamar a lógica secuencial, y así está definido en el campo de la electrónica, una lógica que mantiene información del estado del circuito, sabiendo que el circuito varía su estado a través del tiempo.
Entonces, nuestra lógica secuencial va a ser una lógica con overhead, con burocracia, en donde adicional a lo que el circuito se espera que realice, se requiere estar llevando un registro del estado del circuito. Por lo tanto, toda lógica secuencial, además de lo que tenga que realizar el circuito propiamente analizado, requiere el concepto de memoria, ¿sí? De memoria. Y ahí, en esa conceptualización que la estamos viendo desde una tecnología y disciplina, la electrónica, que se desarrolló en paralelo con la computación. Entonces, esta es una forma también de describir cómo funciona un computador. Un computador es un dispositivo de lógica secuencial. Para que nuestros circuitos eléctricos funcionen, entonces nosotros sabemos que un señor por allá en el pasado, de apellido Ohm, alemán, terminó estipulando, no esta fórmula propiamente porque la de él tiene diferenciales, pero la simplificamos con que voltaje, cantidad de electrones por unidad de volumen en la línea de transmisión por unidad de tiempo será igual a la energía de esos electrones multiplicada por la impedancia, por la oposición que tienen los electrones a ser movidos. Y aquí hago una pequeña aclaración de cómo funciona la electrónica. Ustedes ven que para transmitir electricidad necesitamos un medio guiado, una línea de transmisión. Y esa línea de transmisión está hecha de electrones, pues está hecha de átomos, y en esos átomos hay electrones. Entonces, cuando yo quiero transmitir una corriente por una línea de transmisión, lo que hago yo es sacar los electrones de cada átomo para que al sacarlos de un átomo y saltar a otro átomo, empujen a los electrones de ese otro átomo y así se vayan empujando entre todos. ¿Ok? Las fuentes, o sea, los sitios en donde se supone que se obtiene esa corriente eléctrica, se denominan desestabilizadores nucleares, porque desestabilizan el núcleo de los átomos robándoles electrones. Esa es más o menos la idea. Y tenemos pues nuestra fórmula básica de la electricidad de voltaje igual a amperios o voltios igual a amperios por ohmios. Muy bien, el transistor. Ya vimos pues que fue inventado el día anterior a Navidad de 1947 por esos tres ingenieros electrónicos. ¿Y qué tiene que ver con todo este asunto de la computación? Pues resulta que cuando se diseñó el computador, y recordarán pues que en un año el inventor del computador escribe el diseño y al año siguiente ya un ingeniero lo está construyendo y lo construyó y funcionó esa pendejada. Entonces el primer computador es del 39, del siglo pasado. Entonces, y ese computador no tenía transistores, manejaba otro tipo de electrónica y se entiende que hay que esperar pues hasta el 48 para que los laboratorios Bell de los Estados Unidos empiecen la producción de los transistores comercialmente. Entonces, al computador le tocó remar 11 años sin transistores. Pero en esos 11 años se determinó por todos esos ingenieros electrónicos cuáles eran las funciones electrónicas que debería cumplir un computador. Lo que hace el transistor en su momento es entrar a hacer un reemplazo de un montón de elementos y el reemplazo tiene también impacto en tamaño. Entonces los computadores reducen su tamaño. Bueno,
Entonces, ¿qué es un transistor? Es un dispositivo semiconductor. Entonces, cuando a uno le dicen que es un semiconductor, le están diciendo que no siempre conduce electricidad. Y dentro de las 3 características de funcionamiento de un transistor, encontramos una en la cual el transistor nos sirve como un interruptor digital. Y si estamos basando la computación en el sistema binario, entonces necesitamos una electrónica que nos permita representar ese sistema binario. Entonces nos están diciendo ahí que ya obtuvimos la máquina que nos hace esa representación binaria. Ahora hay que aprender cómo manejarla. Listo. Dentro del transistor lo que ocurre es que para representar esos unos y ceros vamos a hacer cambiar su resistencia interna de valores o muy altos a muy bajos o de muy bajos a muy altos, dependiendo de una señal de entrada. ¿Sí? Entonces, la señal de entrada me va a indicar a mí cómo debo colocar el transistor, o sea, en qué estado debe migrar o a qué estado debe migrar el transistor, perdón, dependiendo de la entrada que le estamos planteando. ¿Sí? Y el otro gran beneficio que tenía este asunto del transistor, que lo volvió pues el dispositivo tecnológico más fabricado en la historia de la humanidad, y específicamente el CMOS, es que son máquinas electrónicas que no necesitan mucha potencia, ¿sí? Entonces, si no necesitan mucha potencia, tienden a ser dispositivos un poquito baratos, porque el amperaje que hay que aplicarles, entonces, no es muy grande. Entonces, podemos manejar voltajes muy pequeños. Ya vieron que en la fórmula el voltaje es directamente proporcional al amperaje. Entonces, si yo necesito poco amperaje, voy a necesitar poco voltaje para trabajar el sistema. Ok, muy bien. Entonces, con esa señal de entrada que les acaban de mencionar, que es la que dispara los estados del transistor, entonces yo con una pequeña corriente en la entrada del conmutador transistor, yo puedo hacer que aparezcan corrientes mayores o menores en la salida. Ah, qué bien. Entonces es una cosa económica desde el punto de vista de funcionamiento. Sí. La característica de la salida, como fue construido el transistor, es que permite que esa salida del transistor pueda ser conectada a entradas de otros transistores. O sea que son elementos electrónicos asociativos, los transistores. El diagrama clásico de un transistor, y en este caso es un transistor NPN, nos muestra que todo transistor tiene 3 paticas que se llaman base B, colector C y emisor E. Listo. Entonces, vamos a entender que la entrada del transistor está en la base y esa entrada va a determinar qué ocurre entre colector y emisor. Y ahí va a estar el asunto del funcionamiento de nuestro transistor. Entonces, hay transistores NPN y PNP. ¿Qué es la N? Quiere decir que es un material de silicio que está dopado. Y si está dopado, quiere decir que tiene muchos electrones. Entonces, quiere decir que es negativo. La P quiere decir que no está dopado y por lo tanto le faltan electrones. Y entonces decimos que está cargado positivamente. Entonces ahí creamos la diferencia entre las patas.
ven que dos patas son dopadas y una pata es no dopada. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde correrá la corriente, dado que hay dos que están llenos de electrones y uno que no tiene electrones? Entonces, la idea es que los electrones van a ir hacia donde no hay electrones. Entonces, lo que yo quiero controlar es de cuál de las patas que están dopadas va a salir la corriente. Y eso va a determinar el funcionamiento digital del transistor. ¿Sí? Ok, esa es como más o menos la idea de ese asunto. Ahora, si yo tengo un transistor, ¿cómo empiezo a construir circuitos digitales? Que es que mi idea es construir un computador de verdad. Entonces, para poder construir un computador de verdad, me están explicando algunas cosas de la electrónica y ya logramos aterrizar en un transistor. Pero el transistor es un transistor. Yo necesito otras cosas. ¿Cómo qué otras cosas? Entonces, yo necesito poder negar, poder sumar, poder almacenar, poder mover bits en la electrónica del computador. Entonces construyamos las máquinas así de rapidez. Esto no es una clase de electrónica, ni yo soy ingeniero electrónico. De rapidez, construyamos un computador. Entonces vamos viendo qué elementos vamos necesitando. Entonces ya abandonamos la electrónica en el sentido de los elementos electrónicos y empecemos a construir circuitos electrónicos. Entonces arranquemos por un no. Profe, ¿por qué va a arrancar con un no? Pues si usted recordará algo de matemática para la informática, cuando le explicaron lógica, le explicaron que habían proposiciones, P y Q y esas cosas, y que la primera operación que uno podía realizar sobre una proposición era negarla. Y uno entenderá que en este asunto de la computación va a ser muy importante que si se tiene un bit en 0, poder convertirlo en 1, y si se tiene el bit en 1, poder convertirlo en 0. ¿Por qué? Porque al hacer eso, automáticamente ya estoy construyendo cierto tipo de máquinas de cálculo. Ok, entonces ahí nos muestran un pequeño circuito en donde tenemos una fuente de 5 voltios, la corriente circula de más a menos y lo primero que se enfrenta a la corriente de 5 voltios es con una resistencia R2 que me dicen que... ¿dónde está el valor de R2? Es que pusieron R3 en la diapositiva. Ese R3 que dice aquí, qué locura está. Este R3 es R2 y vale 5 kilómetros. Listo, 5.000 kilómetros, perdón. Y esa resistencia tiene en su salida dos derivaciones. A la salida del sistema, que me dice que me va a dar niveles entre 0 y 5 voltios, y al colector del transistor. Que ese transistor tiene la base conectada a una resistencia R1 que vale 1 kilómetro y que es la entrada del circuito. Vean, ahí está. Y que la entrada también viene entre 0 y 5 voltios. Y el emisor, el vaciado del sistema, va a la tierra de todo el sistema, a los 0 voltios. ¿Ok? Entonces, en este caso nos están poniendo un transistor NPN que maneja un voltaje de conmutación, como dice ahí, de 0.7 voltios. Entonces dice, cuando el terminal de entrada se mantiene en un voltaje alrededor de los 0.2 voltios, el transistor está apagado. ¿Por qué? Porque hay una gran resistencia entre colector y emisor. Entonces, si por aquí no hay posibilidad de circulación, entonces el circuito está abierto. Entonces, todo lo que venga de la base, de la fuente, pasa por la resistencia
y se va por la salida. Entonces, ¿qué va a entregar este circuito cuando la entrada está apagada? Va a entregar todo el voltaje que entrega la fuente después de pasar por la resistencia de 5K. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la salida del sistema. Cuando eso se da, entonces vamos a tener una salida muy cercana a los 5 voltios. Continuamos. Cuando ya la entrada es excitada a regiones que primero superen los 0.7 voltios y se terminen de estabilizar entre los 2 y los 5 voltios, entonces eso prende el transistor. Y mire la idea interesante ahí, el transistor hay que prenderlo. Y se prende metiéndole corriente a la base del transistor. Entonces, la resistencia que era antes infinita entre colector y emisor, se vuelve muy pequeña y entonces va a dejar que la corriente circule, ¿ok? Entonces, en el terminal de salida, en esta terminal de salida, entonces la corriente va a tratar de irse al emisor. Entonces, la mayor cantidad de energía va a circular por este punto y muy poquita corriente va a salir por este punto output, 0.2 voltios. Entonces, logré con este sistema y ante unos valores de entrada tener dos salidas diferentes. Entonces me dijeron, si no hay corriente o es muy poca la corriente aquí, la salida es cercana a los 5 voltios. Cuando la corriente alcanza incluso los 2 voltios acá, la salida aquí es de 0.2 voltios. Ahí tenemos el 1 y tenemos el 0. Y lo tenemos de acuerdo con la cantidad de corriente que le estemos aplicando al asunto. Esa compuerta ya se diagrama, pues para no estar uno mirando transistores y resistencias y fuentes, se diagrama como un triángulo equilátero con el vértice superior hacia la derecha para indicar que es un amplificador, porque efectivamente ustedes vieron que si ponemos una corriente de tal nivel, entonces sale otra corriente de otro nivel, o si pongo mucha corriente por acá, entonces sale poca corriente por allá. Eso lo denominan ellos amplificadores. Y el circulito que hay al lado de ese vértice superior del triángulo equilátero hacia la derecha indica que vamos a invertir la señal de salida, ¿sí? Esta es una compuerta AND, o sea, el I. Incluso llegamos hasta el alto nivel, ese es el I. Eso es lo que hace un I. Entonces necesitamos dos transistores conectados, la salida del emisor de uno a la entrada del colector del otro, nuestra misma resistencia, nuestra misma salida, nuestra misma fuente, los niveles de voltaje. ¿Listo? Entonces, simplemente ya sabemos que la tabla de verdad del I dice que va a ser verdadero si ambos son verdaderos, o sea, va a dar 1 si ambas entradas son 1 y en todos los otros casos la salida va a dar 0. ¿Listo? Entonces, el hecho de que coloquemos dos transistores NPN en serie está indicando que si el primero es 1, entonces habilita al segundo.
Y si el segundo es 1, entonces habilita la salida de 1. Pero con que el primero sea 0, ya el segundo no importa que sea, porque ya no queda habilitado el sistema y por lo tanto la salida es 0. Entonces, un I se implementa como un circuito en serie para 2 transistores. Y ahí se representa la potencia del I. Esta es otra forma, pues, de que usted se imagine que es un I en una condición. O cuando usted habla, que está diciendo que es un I. Está poniendo en serie las 2 ideas. O en código de alto nivel está poniendo en serie los valores de las 2 expresiones que está comparando. Multiplexores. Un multiplexor es un sistema que me permite seleccionar una entrada, dado que tengo varias entradas, para que sea inyectada como salida, ¿sí? Entonces, usted se imagina pues que cuando uno entra a un ascensor y espicha el botón del piso que uno quiere ir, pero también otras personas hacen exactamente lo mismo. Entonces, a medida que va moviéndose el ascensor, yo no sé si hacia arriba o hacia abajo, pues el multiplexor debe seleccionar, de acuerdo con lo que nosotros indicamos como entrada, que para en tal piso siga derecho, porque ese piso no tiene ningún interés, pues a no ser que también alguien por fuera del ascensor haya solicitado el ascensor, pero el ascensor es el perfecto caso para explicar un multiplexor. Hombre, hay muchas entradas, pero hay que seleccionar una. ¿Cuál? Pues en qué piso vamos, en el quinto, y alguien pidió en el quinto, no, entonces sigamos derecho. ¿Alguien sí pidió el quinto? Sí, entonces paremos y abremos la puerta y el ascensor y todas esas cosas. Entonces aquí, a nivel de computación, como que vamos a necesitar también exactamente eso. Se van a presentar varias entradas al mismo tiempo y vamos a necesitar algún sistema que nos permita seleccionar cuál de esas entradas vamos a habilitar. La tabla de verdad de un multiplexor, donde X significa no importa qué valor tenga, entonces ahí nos va mostrando que incluso es el selector A el que me indica cuál de las 2 entradas I sub 0 o I sub 1 se van a inyectar a la salida Q. Entonces, ahí van viendo que la constitución es binaria para el asunto. Pasadores, latches. El pasador o el latch es un dispositivo de memoria. ¿Se acuerdan con lo que empezamos? Lógica secuencial. Es un circuito que requiere que su estado quede registrado. Entonces necesitamos memorias. Ya inventamos unas máquinas que nos permiten construir lógica, ¿sí? Ahora vamos a empezar a agregar cosas para poder terminar de construir nuestro circuito de lógica secuencial que se denomina máquina de Turing o computador. Entonces, nuestro latch es un dispositivo de memoria que almacena un solo bit, ¿sí? Y ese latch que les están mostrando ahí se llama SR porque sus 2 patas de entrada son set y reset. Pues claro, como es binario, set será ponerlo en 1 o en 0, hay que determinar, y reset será entonces ponerlo en 0 o en 1, depende de lo que se acordó, de que iba a ser set o que iba a ser reset. Pero entonces lo que me está diciendo el asunto es que el valor que se haya determinado va a quedar almacenado. Y la forma de almacenar un dato en computación a este nivel electrónico
es generando un circuito de realimentación. Entonces ustedes ven que la salida Q está conectada a una de las patas del circuito AND, de el set. Entonces, como uno dice, set es poner en algo, entonces ahí quedó el valor. Entonces, para que continuamente el sistema recuerde cuál es el valor, entonces uno tiene que la salida del sistema inyectarla permanentemente a la entrada. Entonces, dentro de lo que les dije, hay dos ideas que hay que resaltar. La primera, que estos circuitos deben estar permanentemente alimentados de una fuente de energía. Y la segunda, que la memoria es un ejercicio de, como el circuito está permanentemente alimentado de energía eléctrica, entonces permanentemente está funcionando. Lo que quiere decir que si yo tengo guardado un bit 1 en mi memoria, ese bit 1 está permanentemente siendo refrescado por el circuito. Entonces, uno tenía la idea, la variable tiene el valor 5, y ahí lo tiene el valor 5. Ahora le están contando que en la construcción electrónica de un computador, el concepto de tener un valor, o sea, de existir un concepto de memoria, implica que para que yo me acuerde de algo, estoy hablando en términos del computador, permanentemente me tengo que decir a mí mismo de qué me tengo que acordar. Entonces el circuito, si está puesto a 1, todo el circuito, entonces, perdón, yo quito eso. Todo el circuito, entonces, 1, 1, 1, 1. De alguna manera le preguntarán, ¿oíste? ¿Qué número tenés? Pero es que no estás viendo que el 1 que tengo que recordar que permanentemente me lo digo, también está conectado al resto de circuitos. Entonces no solamente tener memoria, un circuito electrónico, es conectar su salida a la entrada para que permanentemente procese el mismo valor, y eso es tener memoria, sino que el ejercicio de recordarme qué valor debo tener, también se lo estoy haciendo conocer al resto del computador. Y si yo tengo 4 gigabytes de RAM, debe ser una mamera, entonces, que 4 gigabytes, cada bit me esté recordando permanentemente qué valor tiene. Entonces, ustedes entenderán que la solución electrónica es, oiga, si esta región de memoria no se está siendo utilizada, pues no está siendo utilizada en este instante, energícela porque no podemos perder el bit o los bits que están guardados ahí. Pero todo ese griterío de cada circuito, de qué bit tiene guardado, pues mandémoslos a tierra, mientras que no lo necesitemos. Por lo tanto, leer un dato de memoria y para llevarlo al procesador, como vimos en nuestros códigos ensambladores de la primera parte del curso, es una cosa trivial, es simplemente quitarse el tapón del oído y escuchar que están gritando esos bits electrónicamente. Entonces, el computador es un griterío completo permanente. Lo que pasa es que la electrónica no se escucha. Hay que volverla en el rango del sonido y llevarlo a un parlante para que la escuchemos, pero es que a nosotros no nos interesa escuchar bien, nos interesa escuchar cosas que nos gusta escuchar. Sí, ya los ruidos de la naturaleza no los podemos detener porque esos están ahí. Más o menos esa es la idea que deben plantear. Si la electricidad generara un sonido, los computadores necesitarían tener silenciadores. Porque permanentemente están generando memoria, y memoria significa avísele al universo que bit tengo guardado. Ok.
Hay otro pasador que se llama el pasador D, con D significando datos, y a ese pasador le agregan el concepto de pasador D con compuerta, y ese asunto lo que hace es, además de almacenar información, porque ustedes observan que ya no es una salida, sino que son dos salidas las que realimentan el sistema. Entonces, esto es un sistema que no solo me guarda el dato, sino que me guarda el inverso del dato. Y le agrego una línea más para decir cuál de los dos datos es el que yo quiero que pase, o sea, que sea transmitido. Las chancletas, los flip-flops, ya le agregamos un elemento adicional. En todo lo anterior que les han explicado hasta el momento, yo no he mencionado el concepto de sincronismo o asincronismo. Por lo tanto, usted debe suponer que todo lo anterior explicado es asincrónico. ¿Y qué es ese concepto, profe? Para los que no lo manejen. Quiere decir que el funcionamiento del circuito digital electrónico no solamente está regulado por una fuente de potencia, necesitamos energizar el circuito, no solamente está regulado por unas entradas, unos bits con los que se vaya a hacer algo, sino también que está regulado por un pulso de reloj. Entonces, ¿qué es un reloj? Yo necesito irme por allá a los siglos XVIII, una cosa así, y un señor se puso a hacer unos experimentos y encontró que ciertos cristales, cuando se les aplicaba una pequeña corriente eléctrica, empezaban a vibrar. Todo el cristal empezaba a moverse a una velocidad increíble. Y de experimentar con varios cristales, descubrió que el cuarzo era el cristal que tenía una geometría interna que permitía hacer el mejor control posible del número de vibraciones que se generaban a partir del voltaje de la corriente. Entonces logró establecer una relación entre cuánta corriente y cuántas vibraciones me producía el cristal. Ese mismo fenómeno, pero no produciendo vibración, sino produciendo luz. Entonces, hay cierto material que cuando le meten luz, produce electricidad. Entonces casi que yo podría pegar algo que produce luz, perdón, que es sensible a la luz, que produce electricidad, que sea pegado a un cristal de cuarzo. ¡Qué maravilla, hombre! ¡Qué tecnología tan natural! Sí, y eso es natural. Ahí no hay ningún ingrediente humano. Bueno, por el hecho de el efecto fotoeléctrico, al señor Einstein le dieron el premio Nobel. ¿Sí? A él no le dieron ningún premio Nobel por la relatividad, porque él ya se lo había ganado y no iban a repetir. Él le dieron por lo del efecto fotoeléctrico. Volviendo a nuestro computador, entonces se termina descubriendo que podemos generar una señal de control que haga que un montón de circuitos electrónicos funcionen sincrónicamente, como si fuera un ballet, una danza. Entonces yo puedo hacer con una señal especial que ya sé cómo controlarla, que dos circuitos que están separados físicamente funcionen al mismo tiempo. ¡Qué maravilla!
Vamos en la construcción de nuestros computadores modernos, ¿sí? Estamos solucionando los 18.725 problemas del modelo de Turing, porque estamos volviendo real la máquina de Turing, estamos construyendo un computador real. Entonces, cogemos a nuestros circuitos anteriores y les vamos a meter una señal de reloj. Y esa señal de reloj tiene esa particularidad de que yo les estaba explicando el fenómeno. Le meto una corriente eléctrica de cierto voltaje y el cristal de cuarzo me vibra una cantidad exacta de veces por segundo. Y uno dice, qué maravilla. Esa cantidad de veces que vibra ese cristal de cuarzo es la cantidad de veces que yo puedo controlar el funcionamiento de todos los circuitos electrónicos del computador en un segundo. Mientras más rápido sea la vibración del cristal, y eso implicará gastar más corriente eléctrica, pero mientras más rápida sea la vibración del cristal de cuarzo, yo puedo hacer más cosas en un segundo. Puedo mandar a los circuitos a que hagan más cosas. Porque yo sé una cosa, que el cristal nunca llegará a vibrar a la velocidad de la electricidad. Y por lo tanto, siempre tendré la ventaja de que nunca voy a alcanzar a la electricidad, siempre voy a estar por detrás de la electricidad y eso me va a permitir un control racional de las tareas. Porque si a mí me dicen, ya llegaste a la velocidad de la electricidad, uno dice, el computador se está volviendo relativista. La velocidad de la electricidad es 100.000 kilómetros por segundo, o sea, un tercio de la velocidad de la luz. Y no es una velocidad gratuita. Por encima de la velocidad de la electricidad, ya los sistemas empiezan a comportarse relativistamente. Entonces, esa fuerza de la naturaleza, la electricidad, es un límite del mundo físico normal. Cualquier cosa que esté a velocidades superiores a la electricidad ya empieza a deformar el espacio-tiempo. Y entonces ya se empieza a ver raro la cosa. Uno dice, ¿y ahí qué está pasando? ¿Sí? Eso más o menos es lo que descubrió la ciencia de que son los supuestos fantasmas. Son intervalos de materia y energía viajando entre 100.000 y 300.000 kilómetros por segundo. Porque si viajasen a 100.000 los veríamos como un rayo. Y si viajasen pues un rayo eléctrico. Y si viajasen a 300.000 lo veríamos como un rayo de luz. Pero ¿y qué hay en la mitad? Los fantasmas. Ok. Entonces ya tenemos una cosa muy interesante. Y es que si yo tengo que programar los computadores, yo necesito que un computador se encargue en cada instante de solucionarme correctamente una instrucción de computación. Nosotros cuando escribimos software, no escribimos en una misma instrucción 10 instrucciones. No, eso no. Pues no es normal. Podrá existir la herramienta, pero eso no es normal. Como que en una instrucción 10 instrucciones, lo que quiere decir. Entonces, claro, se nos configura un sistema en el que podemos decir, en cada vez que vibre el reloj del sistema, que se haga una instrucción, media instrucción, un cuarto de instrucción, un octavo, un 16avo. Yo ya podría jugar como con la duración de las notas musicales. Total, es binario y la música es binaria. Entonces, ya empiezo a tener un control real
desde la electrónica, de cómo puedo hacer que el computador funcione desde lo que se pretende que sea un computador, una máquina que ejecute instrucciones que han sido escritas previamente y que al ejecutarse secuencialmente, y esos son nuestros programas, por eso arrancamos hablando de lógica secuencial, al ejecutarse esos programas secuencialmente, pues la gente obtiene lo que quiere. Esos flip-flops que adicionalmente están trabajando con la señal del reloj, también se pueden constituir en secuencias de circuitos. ¿Sí? Y a manera de ejemplo, el flip-flop D, cuando se conecta en serie, se le llama registro de desplazamiento y se utiliza, por ejemplo, para hacer conversiones de serie a paralelo y de paralelo a serie. Profe, y eso es importante. El procesador internamente funciona paralelo serie y para comunicarse con la memoria externa funciona serie paralelo. Entonces los flip-flops D colocados en serie, llamados registros de desplazamiento, son los que hacen funcionar el computador. Porque es que si yo no transmito lo que necesita ser calculado, entonces esa máquina no está haciendo nada. Incluso se puede conectar la salida del último flip-flop a la entrada del primero y genero un circuito circular que se llama un contador de anillo. Profe, ¿y qué es un contador de anillo? Un contador de anillo a nivel electrónico es lo mismo que un sistema operativo a nivel de software. Entonces esta gente inventa el sistema operativo, que se llama contador de anillo en electrónica. Y es un circuito electrónico hecho con flip-flops circulares. Lo que nos revela eso más adelante es que cuando uno ve el código fuente de un sistema operativo real, después de inicializar variables y chequear un montón de cosas del hardware, el software que hace que uno pueda usar el computador, o sea, el kernel del sistema operativo, está metido en un while, en un mientras infinito. Nunca se sale del sistema operativo. Cuando el sistema operativo logra adquirir ejecución en el procesador, nunca deja de ejecutarse. Es la única aplicación de computación que nunca deja de ejecutarse durante una sesión de usuario. ¿Listo? Ahí está el dibujito del contador de anillo para 4 bits, ¿sí? Pero yo ya tengo un contador, entonces puedo contar de 000 a 111. Profe, con eso usted está creando los dígitos hexadecimales. Lo que nos mostraba en Visual Studio de qué era la memoria y los valores de los registros, sí, ahí están. Así se implementan electrónicamente los dígitos hexadecimales. Entonces uno dice, entonces estamos viendo una posición de memoria, más o menos, ya vamos como para eso. Registros, y nosotros ya conocemos a nuestros amigos EAX, EBX, SX, listo. Entonces necesitamos
implementar esos registros que veíamos. Y los vamos a implementar utilizando esos contadores de anillos. Entonces uno ya empieza a imaginarse que si era de 32 bits o de 64 bits nuestros registros, entonces tenemos 32 flip-flops o 64 flip-flops y conectados el último con el primero para hacer rotación de bits o lo que se necesite hacer. Recuerden que uno al hacer desplazamiento a izquierda o de derecha de bits está multiplicando o dividiendo por 2. O sea que estamos resolviendo desde el registro posiblemente operaciones básicas de computación. Uno se podría llegar a imaginar que siempre para hacer un cálculo hay que llevar los operandos a la máquina que hace los cálculos. Y puede resultar que esta gente de electrónica soluciona el problema muy sencillo. El mismo operando es capaz de multiplicarse o dividirse por 2. ¿Sí oye esa idea? Con solo estar almacenado en un registro del computador, del procesador, y tener la habilidad de ser desplazado o rotado, usted ya tiene incorporadas 2 operaciones matemáticas clásicas, la multiplicación y la división. ¡Qué berraquera! Pero es que eso tiene unos implicantes violentos en el momento de pensar las cosas. El dato tiene habilidades orgánicas. Los datos, por más que estén almacenados en transistores, que esos simplemente son minerales mezclados ahí, al estar mezclado de cierta manera, empieza a tener habilidades de la vida. Sí, no se necesita que esas cosas muertas, que son esos bits, sean llevados a una máquina para que ellos cambien. No, por el solo hecho de estar en el lugar en el que están y contar con la electrónica que se utiliza para almacenarlos en los registros, ellos ya pueden hacer operaciones. Muy bien. Los registros se cargan y se leen en paralelo. Por lo tanto, cada uno de los bits que conforman nuestros registros, que vimos varias veces esas cosas, se manejan en líneas separadas. Y la operación de lectura o escritura ya adquiere otro concepto. Habiendo explicado qué era el papel del reloj dentro de los sistemas computacionales y por lo tanto ya puedo usar la palabra sincrónico y asincrónico. Todo lo sincrónico es aquello que cuenta con una línea de reloj y lo asincrónico es aquello que no cuenta con una línea de reloj, así de simple. Entonces, nosotros ya podemos entrar a decidir cómo vamos a usar ese reloj. Y ocurrirá, permítame, a ver, yo ubico por aquí, pulso digital, que necesito poner el dibujito, pero la imagen. Pero no, la de un pulso digital, no la de esos relojes son. A ver, de reloj, y ahí me va a sacar más relojes. ¿Sí vio? Qué miseria esto. Muy bien. Señal digital. Ok. Ahora sí. Perfecto. A nosotros, de pronto, de alguna manera, nos han explicado que así son las señales en el computador. Que son señales cuadradas. Profe, ¿cómo logran eso? Señala C.
Eso. Veamos la imagen de una señal así. Usted ve, la electricidad es un montón de corrientes eléctricas de diferentes frecuencias circulando simultáneamente por un cable, por un medio de transmisión. Pero lo que se entiende es, se arranca de tener 0 electrones a tener un montón y un pico máximo de electrones, y eso va rebajando hasta no tener ningún electrón. Y vuelve a subir a tener un montón de electrones. Profe, pero es que el 0 está aquí. Yo le digo, el 0 es acá. Lo que sucede es que no trabajamos con el 0 voltios, porque es que uno con 0 voltios no sabe si el aparato está prendido o realmente está transmitiendo 0 voltios. Entonces nadie trabaja con 0 voltios. Ahorita les mostraron que trabaja con 0.2 voltios. 0.2 voltios es diferente a 0 voltios, porque 0 voltios puede estar apagado. Entonces uno no sabe, ¿viste? ¿Se apagó el aparato o qué? Pues no. Con algo un poquito por encima de 0 voltios. Entonces, el 0 simplemente es una referencia. Para nosotros, este 0 puede ser 0.7 voltios. ¿Qué sucede? Estos valores por debajo de nuestro 0 de referencia lastiman a la electrónica. Físicamente la deterioran. Entonces, la electrónica decidió que no quería trabajar con esto de abajo. Entonces, la fuente de nuestros computadores y de un montón de aparatos electrónicos se encarga, entre muchas cosas, de eliminar esta franja de la señal eléctrica. Y entonces verán que solo nos quedan los morritos de arriba y como silencios. Y otro morrito y silencio. A ver, ratón. Morrito y silencio. Morrito y silencio. Porque en realidad una señal de estas que nos la pintan cuadrada es una cosa así, vea. No hay ninguna línea recta, por favor. El voltaje va cambiando permanentemente, excepto en estos flancos, en estas caídas. Y verán que tenemos una subida, una meseta y una bajada. El computador y la electrónica de computación no trabaja ni con esta meseta ni con este valle. Trabaja con los flancos, porque esa es la cosa rara que pasa. Sí, porque esto en la meseta, oíste, todavía estamos en la meseta, no sé, esperemos que ocurra algún cambio significativo para saber si estamos arriba o abajo. ¿Cómo sabe uno? Porque ocurrió un flanco. Entonces toda esta electrónica funciona contra los flancos del reloj. Funciona, a uno le tiene que decir, ¿es por flanco de subida o es por flanco de bajada? Si es por flanco de subida, necesito electrónica que responda inmediatamente, porque lo primero que ocurre en una señal digital es el flanco de subida. Si es por flanco de bajada, entonces yo tengo que esperar a que ocurra el flanco de subida, que ocurra toda la meseta y ahí sí se dispara el funcionamiento. Profe, entonces hay que ahorrar energía, hay que hacer que las mesetas duren poquito. Correcto, qué bien. Por lo tanto, para que estos computadores no solo funcionen, sino que también se ahorre energía, hay que hacer que el computador funcione a muy alta frecuencia. Entonces necesitamos poner relojes que trabajen en el orden de los gigahertz. Hertz es la unidad física que se utiliza para describir cuántas veces cambia por segundo una señal eléctrica. Bueno. Entonces, no solo es porque es que la frecuencia de mi reloj es más rápido que el tuyo, mi longaniza es más grande que la tuya. No, es que también, mientras más frecuencia, menos consumo de energía hay. Y se puede manipular un montón de cosas adicionales. Entonces ya tenemos registros
Ya tenemos lugares en donde almacenar nuestros datos, pero el computador es una máquina de cálculo. Y según nos enseñó Gauss, el alemán ese, para construir cualquier máquina que haga cálculos, solo se necesitan dos operaciones. ¿Cuáles? La suma y la negación. Y ya vimos ahorita un NOT, ¿cierto? Necesitamos el sumador. Construyamos un sumador, ¿sí? Y ese sumador no solamente lo vamos a construir para que nos permita hacer sumas, y si nos permite hacer sumas, nos podrá permitir también hacer multiplicaciones, y necesitamos entonces resolver la resta, y al resolver la resta resolvemos la división, sino que esta gente eran unos genios, definitivamente. El computador no es el fruto de un accidente en un laboratorio. Hay gente que le metió mucha neurona a esto y dijo, bueno, vean, mire, si de todos modos vamos a necesitar construir un aparato que se llame sumador, porque vamos a necesitar sumar, pues para eso es la computadora, para que haga cálculos, y todas las operaciones aritméticas, matemáticas pueden ser reducidas a sumas. Entonces, aprovechamos esa característica. Hagamos que el computador funcione con sumas. Listo, entonces, eso va a ser muy importante. Ya lo vemos en un segundito, pero entienda que el sumador no solo se utiliza para que el computador pueda sumar, sino para que haga su propio funcionamiento, lo pueda implementar. ¿Listo? Ya vamos con eso. Entonces, si yo ya tengo sumadores, tengo registros que funcionan como memorias, tengo dispositivos que me permiten transmitir información entre esos registros y esos sumadores y hacer conversiones de serie a paralelo y de paralelo a serie. Entonces yo ya me atrevo a decir que puedo construir una CPU, una unidad central de procesamiento, un microprocesador o un procesador. ¿Es tan sencillo, profe? Sí. Nos falta implementar dos maquinitas más y todo queda solucionado. ¿Sí? Entonces, que hayan muchos productores de procesadores de computadores, eso no tiene ningún misterio. ¿Sí? Un procesador va a estar compuesto de 3 unidades. La primera se llama la unidad de control. Y como todo en la vida, lo que uno ve es el disfraz de otra cosa. Entonces, el dichoso procesador en realidad es el disfraz de este elemento que les estoy comentando que se llama la unidad de control. ¿Sí? Mire, como dice ahí, gestiona el funcionamiento general del dispositivo. Ya, es el que hace que el procesador funcione. Es el cerebro del procesador. Entonces uno casi que diría, oiga, con lo que me están diciendo, a mí cuando me vayan a ofertar, a tratar de vender un procesador, me deberían decir cómo es la unidad de control de ese procesador. Y uno le dice, tienes toda la razón, lo que pasa es que eso es secreto industrial. Eso es lo que marca la diferencia entre un procesador y otro procesador. Y ningún productor de procesadores se va a empelotar a contarte cuál es su unidad de control. Ok, pero se tiene idea general
de qué es lo que debe hacer esa unidad de control. Y entonces, ¿qué es lo que hace esa unidad de control? Obtiene la siguiente instrucción que debe ser ejecutada, que se encuentra en memoria. Una vez obtenida esa instrucción, la decodifica para saber qué es lo que hay que hacer. Y una vez enterado de qué es lo que pide hacer la instrucción, ordena al resto de elementos del procesador que hagan su tarea con base en la información que tiene la unidad de control de la instrucción que se está ejecutando. Segundo elemento del procesador, la unidad aritmético-lógica. ¿Sí? El corazón del cálculo del computador. El corazón del funcionamiento del computador es la unidad de control del procesador. El corazón del procesamiento del cálculo del computador es la unidad aritmético-lógica. ¿Sí? Y es el bicho más raro que tiene un computador. Es un bicho raro, pero raro, raro. Y el tercer elemento son los registros, los que habíamos mencionado ahora. Entonces, ¿qué son los registros? Son las memorias internas del procesador que le permiten hacer que los cálculos se realicen. Pues sí, para hacer una suma necesito mínimo 2 sumandos. ¿Dónde están esos sumandos? ¿Dónde están esos sumandos? En los registros. Ah, perfecto. Y una vez obtenido un resultado, ¿dónde lo vamos a guardar? En los registros. Maravilloso. Entonces, si esos datos hay que llevarlos a la memoria, entonces los registros son los lugares en donde aterrizan las cosas de memoria y de donde salen las cosas hacia la memoria. Los registros son aeropuertos. Y específicamente las pistas del aeropuerto. Los pasajeros que vienen en los aviones que llegan a esas pistas entran al aeropuerto, los ajonjolean y vuelven y los montan en un avión y los mandan a yo que vas a ver a dónde. Ese dónde se llama la memoria, porque está fuera del procesador. Es un elemento electrónico independiente del procesador. Muy bien. El diagrama esquemático de cómo se relacionan esos tres elementos del procesador y el resto del computador es ese. En el corazón de todo este asunto está la unidad de control, que se comunica con los registros y con la unidad aritmética lógica, pero también se comunica con la memoria y con los dispositivos de entrada y salida del computador. Verán ustedes que para llevar un dato de los registros a la unidad aritmética lógica hay que pedirle permiso a su majestad la unidad de control. Para tomar un dato desde la memoria y llevarlo a un registro hay que pedirle permiso a su majestad la unidad de control. Que yo quiero que aparezca algo en la pantalla del computador. Ajá, muy chévere, pero ¿y en la unidad de control ya dio permiso? No, entonces todavía no lo llevé a la pantalla. Entonces, ahí está. Es un sistema totalmente centralizado. No porque la unidad de control nos va a hacer el cálculo, ni nos va a almacenar los datos, sino porque es la que va a decir, háganse las cosas, ocurran esos cálculos, ocurra ese movimiento de datos. La unidad de control, ese amo y señor de la computación, ya en la primera parte del curso nos dijeron cómo se procesaba. Ahora nos están diciendo quién es el que permite que ese procesamiento ocurra.
Entonces, esa unidad de control es un circuito digital secuencial, o sea que guarda información de su estado sincrónico, o sea que está pegado al reloj del procesador. Y cada tarea que realiza esa unidad de control la podrá hacer cuando ocurra uno de los flancos de la señal digital que emite el reloj del procesador. En las mesetas no hace nada, solo en los flancos. Y de pronto uno entenderá que esta gente que produce estos procesadores debe estar usando los dos flancos. Le deben estar sacando todo el jugo a la señal digital del reloj, completamente. Y hasta sospechará uno, oíste, ya no estarán usando también la meseta y el valle. Y dice, sí, déjense las unidades de control de 4 disparadores. Se disparan 4 veces en un ciclo de reloj. Oiga, 4 veces en un ciclo de reloj. Permítame, yo me voy a la calculadora. Me voy a la científica. Y me dicen, el procesador es de 2 gigahertz. Entonces, 2 gigahertz quiere decir que 2 seguido de 9, son 9 ceros, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? Mega es 1.000.006 ceros, gigas son 9. Que 2.000 millones de veces por segundo el cristal de cuarzo, o sea, el reloj del procesador, genera un pulso. Si yo le saco a eso el inverso, me dice cuántos pedazos de segundo dura un pulso del reloj. Y ole lo que se lea eso, cómo se lee eso, cuántas posiciones hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en 5 por 10 a la menos 10, la unidad de control está haciendo 4 cosas. O sea que si esto lo divido por 4, más bestial la unidad de tiempo, más difícil de leer. Ese pedacito de segundo se puede estar ejecutando una instrucción. ¡Wow! O sea que nosotros no nos damos ni cuenta de lo que pasa. No tenemos cuerpo, no tenemos ojos, ni orejas, ni piel, ni cerebro para darnos cuenta de eso. Creamos máquinas que no comprendemos, pero sabemos que funcionan. Entonces, ya habíamos visto más o menos qué es lo que hacía nuestra unidad de control y como definimos que era lo principal, uno se pregunta, si esto es un aparato, no, esto no es una célula, fue la misma naturaleza la que dijo que el núcleo de la célula era lo principal. ¿Quién dijo que la unidad de control era lo principal de un procesador? Lo dijo un señor que se llamaba John von Neumann. ¿Listo? Es el señor que está a la derecha. Y esta foto se conoce como los 4 jinetes del apocalipsis. En la parte de atrás está el computador EDVAC, inventado por John von Neumann. Son los 4 jinetes del apocalipsis porque esas 4 personas que están ahí en la foto inventaron la bomba termonuclear, la bomba de hidrógeno. ¿Qué hace un señor que inventó el computador moderno metido haciendo bombas termonucleares? Imagínense el desocupe de la gente. La arquitectura de von Neumann dice que un computador está compuesto de una sola región de memoria en la que cargamos instrucciones y datos,
que dentro de nuestro procesador hay una unidad aritmética lógica y unos registros. Y que hay una unidad de control que tiene un registro especial, un par de registros especiales, el registro de instrucciones y el contador de programas, ¿sí? Esta es la arquitectura de von Neumann, la arquitectura que creo tenemos casi todos nosotros en nuestros computadores, en nuestros smartphones, tablets o el aparato que ustedes tengan. Todos los computadores modernos son computadores von Neumann, ¿ok? Y qué historia tan oscura que tiene el creador de la computación moderna. Entonces él dice, vea, la unidad de procesamiento, la unidad central de procesamiento tiene una unidad de control, una unidad aritmética lógica y unos registros. Tiene el registro de direcciones de memoria, el registro de datos de memoria, el registro del contador de programa y tiene un acumulador. Fuera de la CPU hay una memoria y en esa memoria vamos a meter los datos, el segmento de datos y el segmento de instrucciones, que ya lo vimos en el ensamblado. Adicionalmente, en la CPU puede tener interfaz con dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Pues eso es un computador. ¿Listo? Cuando uno prende el computador, entonces el procesador se somete a una actividad de startup, de inicio, en donde todos los componentes internos van a valores predefinidos, ¿sí? Y como vimos, dentro de todos esos componentes de la arquitectura de von Neumann, hay un program counter, un contador de programas, que me dice cuál es la primera instrucción que debe ser ejecutada cuando estoy prendiendo el computador. Entonces, si uno está desarrollando software de sistema operativo para un computador von Neumann y quiere que su sistema operativo sea cargado como software de gestión de la arquitectura, pues tiene que hacer cargar su software en la dirección de carga que dice el program counter. Entonces, es un registro que cuando se energiza el computador adquiere un valor predeterminado. Oiga, ¿usted está haciendo Windows 11? Sí. Me hace el favor, cuando vaya a hacer la carga de Windows 11, cargue el kernel del sistema operativo en esa dirección de memoria que dice el program counter. Porque esa es la dirección que el computador va a ir a buscar automáticamente. Entonces, si al fabricante le da por usar la dirección 1000, en esa dirección hay que cargar el sistema operativo. O dicho de otra manera, cualquier cosa que encuentre en la dirección del program counter en el arranque del computador, lo va a tomar como el software que hay que correr de primero. Entonces usted puede terminar hackeando el sistema operativo, diciendo, oiga, no carguemos primero el sistema operativo, carguemos mi programa y mi programa cargará el sistema operativo, pero todo el computador arranca corriendo mi programa. El equipo está totalmente hackeado. Listo. Esto ya se los expliqué, yo quiero ir a esto. Nos han dicho que estamos en la era del régimen del algoritmo, que nos domina el algoritmo, que todo lo que uno hace en el mundo virtual queda registrado y que con esa información ellos toman decisiones para diferentes cosas. ¿Qué vas a ver? Ellos suponen que uno es un títere, que pueden tomar decisiones sobre uno.
Yo les digo que eso es cuento chino. Pues sí, el software dará unos resultados, un montón de cosas. El único algoritmo que domina el mundo es ese que ustedes están viendo en pantalla. Ese es el algoritmo básico de la computación. Y es el que hace que un procesador termine ejecutando una instrucción. Y ese algoritmo está metido dentro, obviamente, del elemento más importante de la computación, que es la unidad de control. ¿Qué dice nuestro algoritmo? Dice, vamos a arrancar el equipo. Entonces, resetee PC, ese registro. Y van a ver que parece que en un solo registro está soportada toda la computación y parece que ese registro es el program counter. Entonces, inicializamos el program counter. Fetch. El verbo fetch en inglés es el que se la tiene velada de pronto la mamá a uno cuando era chiquito. Y es, cualquier nombre va a usar. Juanito, vaya a la tienda y me trae una bolsa de leche. Mandar a traer algo en inglés se dice fetch. Entonces, la unidad de control, con esa dirección que hay en el program counter, manda a leer esa dirección de memoria que se supone que contiene una instrucción ejecutable. Después de que le traen la instrucción, que verán que es una actividad de movimiento de bits entre la memoria y el procesador, y que esa instrucción tiene que ser guardada en algún sitio. Entonces, hay otro registro que no nos cuentan cómo se llama, pero que debe ser un registro en el que queda guardado dentro del procesador esa instrucción que mandamos a leer de memoria. Esa instrucción, y nosotros vimos en el archivo de listados ahí en ensamblador, viene en hexadecimal. Y por lo tanto hay que averiguar qué puchas quieren decir esos bits de la instrucción. Entonces, eso quiere decir decodificar la instrucción, que es la tercera tarea de nuestro algoritmo universal de la computación. Cuando decodifique la instrucción, el programa tiene que hacer un if, un sí. Hay que hacer una pregunta. Y la pregunta tiene entonces y si no. ¿Y cuál es el asunto este? Mire, la computación queda reducida a que si la instrucción que hay que ejecutar es una instrucción de salto, ¿se acuerdan de los jumps? O de la instrucción loop, que nos hacía saltar hacia el label del for. Si es una de esas instrucciones o es cualquier otra. Uy, qué simplón es el computador. Sí. Oíste, a ver, ¿y qué es lo que nos está diciendo esa idea? Ole, que el computador está orientado a una pendejada que no tiene sentido, pero así funciona. Y es que saber cuál es la próxima instrucción a ser ejecutada. Yo sé, de pronto se los había mencionado en alguna sesión anterior, que cuando el doctor Turing inventó esto, lo que él estaba inventando era una máquina del tiempo, y específicamente una máquina del tiempo que viajara al futuro. ¿Por qué? Porque, como dice el algoritmo universal de la computación metido en la unidad de control, si la instrucción es de salto, entonces hay que recalcular con cierta especialidad el program count. Pero que si la instrucción no es de salto,
Miren lo trivial. Para nosotros es lo más importante, pero para el algoritmo es una trivialidad. Oiga, como no es de asalto, pues ejecute la instrucción. ¿Oíste? ¿Y por qué es tan trivial? Porque los circuitos electrónicos que ejecutan la instrucción están ahí. Ni siquiera hay que prenderlos, ni engrasarlos, ni hacerles mantenimiento. No, simplemente es habilitarlos y entregarle los datos. Y eso solito hace el cálculo. Y mire en los dos extremos del retorno de nuestro algoritmo universal. Algo le pasa al program count. Cuando es una instrucción de salto, se dice actualice el program count. Cuando no es una instrucción de salto y la instrucción se ejecutó, simplemente se dice incrementa el program count. Y ambos extremos retornan a, oiga, vaya a traer la próxima instrucción. Entonces, miren, es un ciclo y según se ve, infinito. También el algoritmo básico de computación es un ciclo infinito como el sistema operativo, en el que dentro del cuerpo del ciclo hay una instrucción de decodificación, un if, donde el else tiene una cosa muy sencilla y por el si no, por el else, se hace lo grueso para nosotros, que es calcular. Y después de haber ejecutado el if por cualquiera de los dos lados, se vuelve al ciclo. Y el ciclo no tiene condición, es simplemente vaya por la siguiente instrucción, vaya por la siguiente instrucción. Entonces, desde el punto de vista de algoritmos, así funciona el computador. Y para nosotros lo más importante sería esto. Y mire que esto simplemente es un pedacito de todo el algoritmo. Y el algoritmo gira alrededor de, oiga, la dirección de la siguiente instrucción. Porque como que estas otras cosas de codificar y ejecutar como que son triviales. En la decodificación es que se averigua si es una instrucción de ejecución normal o de salto, de ramificación. Y entonces simplemente se ejecuta eternamente ese algoritmo. Y usted, al haber escrito el software en alto nivel y al mandarlo a compilar o interpretar y al tener el código ejecutable, creó esos dos tipos de instrucciones, las de salto de ramificación y las que son ejecutables. Y esa es la base de la computación. ¿Sí? ¿Qué hay aquí? Bueno, aquí es simplemente un reconocimiento al señor que inventó la unidad de control, que fue el señor Charles Babbage, cuando en su documento inventó la máquina analítica. Y con esa máquina analítica y ese algoritmo, la condesa o duquesa, no sé, condesa duquesa Ada Augusta formalizó el algoritmo informático. ¿Sí? Entonces, Turing recogió ya mucha cosa que estaba hecha. Él era un genio, pero también estaba parado en hombros de gigantes. Ya una chica había definido el algoritmo informático y un señor y amigo de esa condesa o duquesa había inventado la unidad de control. ¿Listo? La ALU, ¿sí? Empecemos a hablar de ese otro elemento. Ya vimos la maravilla de lo que es la unidad de control y su algoritmo. Entonces, esto es lo que me interesa.
Les dije ahorita que era un bicho raro, porque la ALU no es un circuito secuencial, es un circuito combinacional. ¿Qué quiere decir combinacional y qué quiere decir secuencial? Ya vimos lo de secuencial, que es un sistema que mantiene información sobre su estado, tiene una memoria. Y vimos que le agregamos un reloj para volverlo sincrónico. Entonces, el computador en general, el procesador en específico, son circuitos secuenciales sincrónicos. Más o menos eso nos habían dicho ahora. Y ocurre que para que se hagan los cálculos que uno dice, pues para ese es el chiste del computador, usamos una máquina que no funciona con el reloj del sistema. Y encima de eso, no mantiene información sobre su estado. O sea que una ALU no sabe qué operador le entregaron, ni en qué punto de la operación está, ni está conectada al reloj. Simplemente el hecho de que se coloquen unos bits, o sea, unos niveles de voltaje en la entrada de la ALU, hace que la ALU empiece a funcionar. O sea que la ALU funciona en modo manguera. Si usted no abre la canilla, no sale agua por el otro lado. Si usted cierra la canilla, deja de salir agua por el otro lado. Y una manguera no se acuerda si antes estaba llena o estaba vacía. ¿Sí? Una manguera no responde a la temperatura del agua. Simplemente transmite el agua. Entonces, imagínense, ese algoritmo que acabamos de ver, toda esa carreta que nos acaban de decir de la unidad de control del procesador, y resulta que para lo que uno necesita un computador, que es para hacer unos cálculos, los hace cuando les da la gana. Al pedacito de electrónica que hace los cálculos, los hace cuando le da la gana. Mire lo que está. Para ejecutar una instrucción que involucre a la ALU, la unidad de control aplica las entradas a la ALU. Y mire, este sí es un chiste malísimo. Hace una pausa para el retardo de propagación a través de la ALU. No me diga que esa belleza de orden electrónico de un procesador, que le metimos el reloj, que todo suena como una orquesta bien dirigida, en la que todos los instrumentos tocan en el momento que tienen que tocar y algunos tienen que tocar al mismo tiempo para que tengamos alguna melodía, tiene a uno de los instrumentos. Y como el instrumento por definición genérica es el piano, porque abarca un montón de escalas musicales, el piano, cuando le toca interpretar su pedazo, está por allá comiéndose un pastel de guayaba y tomando guanábana con leche. Y el director empieza como a mirar a ver dónde está el pianista o la pianista y lo ve por allá mascando. Y empieza, bueno, como a hacer ruiditos, a decir, oiga, le va a tocar a la del piano o al del piano.
Que deje de comer y venga pues aquí a tocar. Más o menos es así. Imagínense. Uno le pone toda la energía a tener un buen computador y le dicen, pero todo lo que haga su buen computador depende del retardo de transmisión de los resultados y los cálculos, obviamente, dentro de la unidad aritmético-lógica. Y nosotros vimos que había una FPU, una unidad de procesamiento de coma flotante, que también necesitaba hacer unos cálculos. Profe, no diga que la ALU de la FPU también es combinacional. ¿Qué come que adivina? Entonces, yo tengo el computador más rápido del mundo. Hombre, te felicito. Pero vos sabes que todo eso que estás diciendo es medio popó. ¿Por qué? Porque todo depende de la velocidad de la ALU. Si la ALU es muy elaborada, pues el retardo de propagación será mayor. Y que la pausa, o sea, la unidad de control como silbando, mirando como para un lado, mirando para el otro, a ver pues que terminen de hacer el cálculo, háganle pues. No, ¿para qué acosa? No acose, espere que le avisen que ya está listo. Uno cuando va donde el médico como que se pone así nerviosito porque no es bueno ir donde el médico. Y hay gente que jode, no los han visto, que cada 5 minutos se paran a preguntar algo. Exactamente. Esa gente no es unidad de control. Si nosotros nos sentamos ahí, pues, ¿qué más vamos a poder hacer? Que nos llamen con nuestro número, nuestro nombre. Nos estamos portando como unidad de control de computador. Esperemos a que nos llamen, esperemos a que esté el resultado listo. ¿Ok? Entonces, comprendido eso de que, increíble, todo depende de una cosa que se comporta asincrónicamente. Toda la capacidad de computación es asincrónica en un computador. Entonces, miremos cómo hacemos que esa luz sea lo más sencilla posible para que no nos enrede la vida, porque si encima de que hay que esperarle su combinacionalidad, tiene un montón de juguetes por dentro, la ALU, los computadores serán unas tortugas completas. Y entonces sí, vámonos a tomar tinto mientras esto hace el cálculo. Usted sabe que nosotros no tomamos ningún tinto, oiga. Eso es de una que saca los resultados. Entonces, necesitamos resolver la operación de resta. Para resolver la operación de resta, para resolver la operación de resta, quedan resueltas todas las operaciones posibles y nuestra ALU puede quedar sumando y alguna otra cosa y listo. Entonces, esto también lo habíamos mencionado en una sesión pasada, es que restar es sumar por el inverso del segundo, del minuendo del sustraendo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer esa conversión. Desde el punto de vista electrónico, que es el que me interesa para disminuirle el retardo de propagación de la ALU, entonces resulta que una resta la puedo resolver como una suma en la que le hago una negación al sustraendo y le sumo 1. Estoy contando una cosa pues que resolvieron hace siglos, pero más o menos esa es la idea de que una ALU queda muy simplificada. Entonces, si esto es lo que me hace una resta y la resta me hace la división y la suma me hace la multiplicación y la suma ya es innata a la ALU, entonces según veo ahí, tengo que necesitar dentro de la ALU el sumador y otra vez el sumador, ¿cierto? Porque aquí le suman 1 y solo necesito agregarle un negador. Entonces la ALU queda muy sencilla. Y al quedar muy sencilla, entonces podemos disminuir en algo el retardo de propagación. Ok. De los registros ya hablamos y los conocemos bastante porque los utilizamos. Y voy a pasar esto, que ya conocemos ese asunto. Aquí sí hay algo importante desde el punto de vista de esta electrónica que estamos mirando.
y es que hay una competencia, otra cosa adicional. Hay una competencia entre el número de registros que pueda tener un procesador y su capacidad de cálculo. ¿Sí? Como un procesador es una cosa en 3 dimensiones, entonces usted tiene que decidir cuánto volumen le va a dedicar a los registros y cuánto volumen del procesador le va a dedicar a la unidad de procesamiento. Mientras más registros tenga el procesador, menos capacidad de procesamiento va a tener. Mientras más capacidad de procesamiento le quiera poner al procesador, menos registros le puedo colocar. Ya, esos son límites físicos, pues, en la construcción de estos aparatos. Todavía no han llegado los extraterrestres a enseñarnos cómo hacer procesadores extraterrestres. Entonces, dicho eso, y entendiendo que la capacidad de operación de un procesador está reflejada en el conjunto de instrucciones que le puedo aplicar al procesador, lo que acabamos de ver en el lenguaje ensamblador. Entonces se presentan dos tipos de procesadores, los procesadores CISC y los procesadores RISC. Los procesadores CISC o computadores de conjunto de instrucciones complejo son aquellos que tienen una tracamanada de instrucciones, ¿sí? Y cada instrucción puede ser o muy sencilla o muy compleja. En todo caso, para tener un procesador CISC, debo tener pocos registros, porque el computador CISC me está hablando de que es un procesador que tiene mucha capacidad de operación y por lo tanto debe tener pocos registros. Nuestros procesadores Intel y AMD son procesadores CISC. Los RISC, o sea, los computadores de conjuntos de instrucciones reducidas, perdón, tienen menor capacidad computacional, pero tienen un montón de registros. Y entonces, ¿cómo hacen, profe? Pues al lograr tener muchos registros, eso quiere decir que yo me puedo traer muchas variables del programa y tener muchas variables temporales del programa cargadas en el procesador. Y han logrado optimizar sus pequeñas máquinas de cálculo para que incluso superen a los computadores CISC. Entonces, los RISC son máquinas mucho más rápidas, en donde programar es mucho más delicioso, en el sentido de que uno tiene mucho más recursos del procesador para trabajar. Y encima de eso, tienen una electrónica optimizada para ese poco conjunto de instrucciones que hacen. Entonces, a uno le toca de pronto escribir más código, pero se sabe que se va a ejecutar más rápido. Listo, más o menos eso es lo que les estoy contando así. Esto ya lo conversamos. Esto no nos interesa. Procesamiento de interrupciones. Ya voy a terminar para no cansarlos mucho. Si no, continuamos la próxima clase. Usted ha visto que, o venga, si quiere paramos aquí porque de pronto este tema arranca más pesado y lo puedo elaborar de mejor forma la semana entrante. Permítame, terminamos ahí. Vamos a arrancar procesamiento de interrupciones la próxima semana. Déjenme, yo me despido de ustedes por aquí. Eso. Y ustedes me dirán si tienen preguntas o comentarios que hacerme con mucho gusto.
Okidoki, les agradezco mucho que hayan venido a clase. Nos vemos la próxima semana. Se cuidan bastante. Hasta luego, profe. Profe, Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Ok, que estén muy bien.